Hubo un día que cambió el mundo para siempre. Un día que transformó la manera en la que volamos, en la que viajamos y en la que vivimos. Los controles en aeropuertos se volvieron más estrictos, las libertades individuales más vigiladas. Para algunos, fue el inicio de una era de seguridad. Para otros, el fin de la confianza. Hoy, en Catastróficas Desdichas, el día que marcó un antes y un después en nuestras vidas, el atentado del 11S. Para entender el 11S, hay que retroceder algunos años. Década de los 80, Osama Bin Laden empieza clave y cabecilla para construir el plan de terrorismo más macabro de toda la historia. Bin Laden, un millonario saudí, financiaba la resistencia afgana contra la invasión soviética. Es ahí donde nace el germen de lo que luego será Al-Qaeda. Si te estás preguntando de dónde nace la fortuna que obtuvo Osama Bin Laden, deja que te lo explique en un par de minutos. Su fortuna nace de su familia. Su padre Mohammed Bin Laden fue un inmigrante yemení, el cual fundó una de las mayores empresas constructoras de Oriente Medio. Gracias a su estrecha relación con la familia real saudí, el grupo empresarial Bin Laden obtuvo contratos millonarios para construir mezquitas, palacios, carreteras y aeropuertos. Cuando Mohammed murió, dejó una fortuna de miles de millones de dólares repartidos entre decenas de hijos. Osama fue uno de los más de 50 hijos del patriarca y heredó entre 20 y 30 millones de dólares, según reportes de la CIA y el FBI. A partir de los 90, Osama redirigió sus recursos para crear y financiar Al-Qaeda, la red terrorista responsable de los ataques que en este vídeo nos concierne. Utilizó su dinero para establecer campos de entrenamiento en Afganistán y Sudán, pagar sueldo a combatientes y financiar atentados y logística internacional. Es durante los 90 cuando Estados Unidos se convierte en enemigo para muchos radicales islámicos. Las bases militares en Arabia Saudita, el apoyo a Israel y las sanciones a Irak generan resentimiento. Al-Qaeda comienza a atacar objetivos estadounidenses. 1993, un primer atentado en World Trade Center deja un total de 6 muertos. 1998, bombas en embajadas de Estados Unidos en Kenia y Tanzania. 2000, un ataque suicida al USS Cole, un destructor naval. Y mientras tanto, la mente de Bin Laden planeaba algo mucho más grande, algo que conmocionaría al mundo entero. Martes 11 de septiembre de 2001, el cielo brillaba sobre Nueva York. 4 vuelos comerciales con rutas domésticas y rutinarias despegan entre las 7:59 y 8:20 de la mañana. El vuelo 11 de American Airlines, un Boeing 767-223ER, sale de Boston rumbo a Los Ángeles a las 7:59. Es el primero en ser secuestrado. En él viajaban un total de 92 personas, siendo 81 pasajeros y 11 tripulantes. De los 81 pasajeros, 5 era el número total de los secuestradores. Mohammed Atta fue el líder del grupo de secuestradores y fue él el piloto suicida. Estos 5 terroristas estaban sentados en primera clase y en la fila delantera. Sabían lo que hacían, lo tenían planeado, estaban cerca de la cabina. Poco después de que el avión alcanzara altitud de crucero, los secuestradores actuaron. Usaron cuchillas, que lograron pasar por los controles de seguridad del aeropuerto, apuñalaron a 2 auxiliares de vuelo y posiblemente mataron o hirieron al piloto y al copiloto. Luego, Mohammed Atta tomaría el control de la aeronave. A las 8:24 de la mañana, Atta intentó hablar con los pasajeros por intercomunicador, pero transmitió accidentalmente al control aéreo. Dijo: «Tenemos algunos aviones, solo permanezcan tranquilos y estarán bien, solo estamos regresando al aeropuerto». Esto fue clave para la FAA y la NORAD empezaran a sospechar del secuestro. Después del avión, en lugar de ir a Los Ángeles, giró hacia el sureste, en dirección a Nueva York. Nadie a bordo pudo intervenir. Los secuestradores estaban armados, organizados y posiblemente llevaban consigo explosivos falsos. A las 8:46 de la mañana, el vuelo 11 fue estrellado deliberadamente contra la torre norte del World Trade Center, entre los pisos 93 y 99. No hubo supervivientes. La gente en las calles pensaba que era un accidente, no eran conscientes de lo que pasaría acto seguido. Vuelo 175 de United Airlines. Este avión, un Boeing 767-222, despegó de Boston a las 8:14 de la mañana. En él viajaban un total de 56 pasajeros, incluidos 5 secuestradores y 9 tripulantes. El vuelo despegó con retraso pero sin incidentes, nada fuera de lo común. Los 5 secuestradores se encontraban sentados en primera clase y cabina business. A las 8:42 de la mañana, cuando el avión estaba en ascenso hacia altitud de crucero, los secuestradores se levantaron y usaron cuchillas y amenazas de bombas para tomar el control.
Se cree que mataron e incapacitaron a los pilotos casi de inmediato. El terrorista Marwan al-Sehi, entrenado como piloto, tomó los mandos del avión. Algunos pasajeros lograron llamar a familiares y personas de tierra usando teléfonos de a bordo. Informaron sobre el secuestro, los cuchillos y el asesinato de un pasajero, probablemente el piloto o el copiloto, a las 9:03 de la mañana, la hora fatídica. Mientras millones de personas ya estaban viendo la cobertura del primer impacto, el vuelo 175 se estrelló a 870 km por hora contra la torre sur del World Trade Center. La imagen fue captada en directo por varias cámaras y se convirtió en uno de los momentos más impactantes del siglo XXI. No hubo supervivientes. En este punto la gente sabía que esto no era un simple accidente. Esto estaba premeditado. Fue un acto terrorista. Vuelo 77 de American Airlines, un Boeing 757-223, salió desde Washington DC hacia Los Ángeles a las 8:20 de la mañana. En el vuelo viajaban 64 pasajeros, 59 inocentes y 5 secuestradores. Los secuestradores estaban liderados por Khalid al-Mihar y Nawaf al-Hazmi. Se encontraban distribuidos entre primera clase y clase turista. Tomaron el control de la aeronave a las 8:51 de la mañana. Los secuestradores irrumpieron en la cabina y amenazaron a los pilotos con cuchillas. El piloto suicida designado, Han Ji-han-ju, era el único del grupo con entrenamiento de vuelo formal, aunque había mostrado ser un piloto mediocre. El avión giró en dirección este hacia Washington DC. En los radares de vuelo desapareció brevemente, apagaron el transpondedor y luego volvió a ser detectado. Nadie en el avión pudo hacer llamadas exitosas como en otros vuelos, pero el gobierno ya sabía que múltiples secuestros estaban ocurriendo. A las 9:37 de la mañana, el vuelo 77 se estrelló a 850 km por hora contra la fachada del Pentágono, atravesando 3 de sus 5 anillos concéntricos. El avión provocó una enorme explosión e incendio, colapsando parte del edificio. Murieron un total de 59 personas en el avión y 125 personas en el Pentágono. Pero esto no había acabado todavía. Por desgracia, el vuelo 93 de United Airlines fue el cuarto avión secuestrado durante los atentados del 11 de septiembre de 2001, el único de todos que no alcanzó su objetivo, gracias a la valentía de los pasajeros, quienes se enfrentaron a los terroristas. El vuelo 93, un Boeing 757-222, despega a las 8 de la mañana desde Newark hacia San Francisco. En él viajaban un total de 44 personas, incluidos 4 secuestradores. El vuelo debía despegar a las 8, pero despegó con 42 minutos de retraso. Este retraso fue clave. Permitió que los pasajeros supieran lo que estaba ocurriendo con los otros 3 aviones secuestrados antes de que su propio avión fuera estrellado. A las 9:28 de la mañana, los secuestradores liderados por Siad Harra, piloto entrenado, irrumpieron en la cabina, tomaron el control y desviaron el avión hacia Washington DC. A diferencia de otros vuelos, los pasajeros lograron usar sus teléfonos de a bordo y móviles y se enteraron de los ataques a las Torres Gemelas y al Pentágono. Al saber que se trataba de una misión suicida, los pasajeros se organizaron para enfrentarse a los secuestradores. Según las grabaciones de la caja negra y llamadas telefónicas, se armaban con extintores, bandejas y otros objetos. La lucha final comenzó a las 9:57 y a las 10:02 de la mañana. Los secuestradores, al ver que perdían el control del avión, lo estrellaron intencionalmente en un campo de Saxville, en Pensilvania, a las 10:03. Aunque no hay una confirmación oficial absoluta, se cree que el blanco era uno de estos lugares: el Capitolio, Congreso de los Estados Unidos o la Casa Blanca. No hubo supervivientes. Los pasajeros que lideraron la rebelión fueron Todd Beamer, Tom Burnett, Mark Bingham y Jeremy Glick. Fueron reconocidos como héroes nacionales. Sus últimas palabras, como "Let's roll", vamos allá, quedaron grabadas no solo en la caja negra del avión, sino también en la memoria colectiva de Estados Unidos. En apenas 2 horas, el mundo cambió. Miles de vidas fueron arrebatadas. El símbolo del poder económico, las Torres Gemelas, desapareció entre humo y polvo. Ese día murieron un total de 2.977 personas, víctimas de más de 90 países. Entre las víctimas había hombres, mujeres, niños, trabajadores y turistas, pero también hubo héroes. Más de 400 policías y bomberos entraron a las Torres Gemelas sin saber si saldrían de nuevo. Y es en concreto las Torres Gemelas en lo que quiero que centremos ahora mismo nuestra atención. El World Trade Center era un complejo de 7 edificios en Manhattan, Nueva York, inaugurado en 1973. Las torres eran los edificios principales: Torre Norte, de 417 metros de altura con la antena incluida,
y la Torre Sur de 415 metros. Tenían un total de 110 plantas cada una. Albergaban oficinas de bancos, multinacionales, aseguradoras, agencias gubernamentales. Era el símbolo del poder económico de Estados Unidos. Cada torre tenía capacidad para 25.000 personas. Como dicho anteriormente, a las 8:46, el vuelo 11 impacta entre los pisos 93 y 99 de la Torre Norte, a una increíble velocidad de 700 km por hora. Como resultado de este impacto, mueren instantáneamente todos los ocupantes del avión y cientos en los pisos impactados. Queda bloqueada la evacuación de los pisos superiores, se desatan incendios masivos, alimentados por combustible del avión, unos 38.000 litros de queroseno, una absoluta barbaridad. A las 9:03, el vuelo 175 impacta la Torre Sur entre los pisos 77 y 85. La velocidad del impacto se estima en unos 870 km por hora, más rápido que el primero. El impacto se centra en el ángulo cara sureste. Las cámaras de televisión lo captan en vivo. Mientras el mundo miraba al humo en la primera torre, una imagen que las personas que lo vivieron en el momento no olvidarán jamás. Otra explosión gigantesca. Nuevamente nadie sobre el impacto puede escapar. ¿Por qué colapsaron? Aunque ambas torres resistieron el impacto inicial, colapsaron entre 56 y 102 minutos después, por una combinación de diversos factores. Primero, impacto estructural. Los aviones destruyeron columnas internas de acero y dañaron el núcleo de la torre. Esto se puede comprobar, como explica Nacho Tellado en el capítulo de The Wild Project, al observar la antena de la torre que cede segundos antes de que la torre colapse. Y esto solo puede pasar porque el núcleo de la torre estaba altamente dañado. El impacto comprometió parte de la resistencia del edificio. Segundo, incendios masivos. El combustible de aviación, queroseno, se encendió al instante, generando temperaturas estimadas de 900 a 1100 grados centígrados. Aunque el acero no se derrite a esa temperatura, pierde hasta el 80% de su resistencia estructural. Los pisos superiores se hundieron sobre los inferiores, creando un efecto en cadena. 56 minutos después del impacto de la Torre Sur, a pesar de haber sido golpeada después, colapsa primero. ¿Por qué? Fue golpeada más abajo. El avión entró en ángulo, afectando más columnas internas. Esto hizo que se debilitara antes y por tanto cediera. Torre Norte. Colapsa después, en concreto 102 minutos después del impacto. Colapsa desde arriba hacia abajo, con cada piso aplastando al inferior, efecto dominó. Solo en las Torres Gemelas murieron más de 2.600 personas, algunas en el impacto, otras murieron por el humo generado de los incendios, otras por las llamas y otras lanzándose al vacío, huyendo de las llamas y aceptando su futura muerte. Imagina ir a trabajar como cada día a tu oficina, de forma rutinaria, y que por la decisión de unos terroristas despreciables, tu vida se ve comprometida entre morir quemado en el edificio donde has trabajado hasta ahora o saltar al vacío y aceptar tu muerte, pero sin sufrir el dolor de las llamas, solo el sufrimiento de aceptar que este es tu final. La foto a continuación describe esa desesperación de las víctimas. En ella, un hombre de aproximadamente mediana edad, captado por un fotógrafo desde la calle, cae al vacío. Esta foto capta una posición peculiar, en la cual el protagonista parece estar aceptando su destino sin poder hacer nada para cambiarlo. A día de hoy, la persona de la imagen sigue sin ser identificada. Y si te estás preguntando, ¿qué es lo que hicieron nuestros queridos gobiernos para evitar que una catástrofe como la que os hemos narrado jamás se vuelva a producir? Os vamos a contar una serie de medidas que llevaron a cabo. En materia de seguridad nacional interior, nació la DHS, o Department of Homeland Security, fusionando 22 agencias distintas, entre ellas la FEMA y la patrulla fronteriza, con un largo etcétera. Se reforzó la seguridad en aeropuertos, con medidas como establecer la Administración de Seguridad en el Transporte, o TSA. Además, se introdujeron controles estrictos, escáneres de cuerpo entero, prohibición de líquidos, inspección rigurosa de equipaje y de pasajero. También, y no menos importante, se blindó la cabina de los pilotos, todo ello para evitar otros posibles secuestros en el futuro. En cuanto a materia de legislación, se creó la Ley Patriota. Esta aumentó los poderes de vigilancia del gobierno, escuchas telefónicas, acceso a registros financieros y acceso a Internet. Permitió la detección de sospechosos sin cargos por largos periodos. Esta ley fue fuertemente criticada por organizaciones de derechos civiles, puesto que atenta contra la privacidad de todos nosotros. También hubo una respuesta militar, con el objetivo de derrocar al régimen de Al-Qaeda y a Osama Bin Laden. Se inició la llamada Guerra contra el Terror. Se llevó a cabo la invasión de Irak en 2003, aunque no esté estrechamente relacionada con los atentados, justificando tal invasión por la supuesta posesión de armas de destrucción masiva y llevando a cabo el derrocamiento de Saddam Hussein.
En cuanto a política exterior y diplomacia, la doctrina Bush defendía ataques preventivos contra posibles amenazas terroristas y se forjaron alianzas internacionales, reforzando la colaboración entre distintos países para controlar fronteras o realizar operaciones militares. Obviamente, la aviación civil también se vio afectada. Se crearon las No-Fly List, listas de personas que no pueden volar por considerarse amenazas. Además, se comenzaron a realizar vigilancia a pasajeros internacionales con recolección de datos biométricos como huellas y fotografías en aeropuertos. Este tema viene como anillo al dedo para tratar algo un poco más sensible, algo quizá más polémico, y es todas las conspiraciones que rodean a esta catástrofe, la cual no son pocas. La primera de todas es el autoatentado por parte de Estados Unidos. Parece una idea loca, ¿verdad? ¿Cómo un gobierno iba a atentar contra su propia población? Víctimas inocentes, civiles al fin y al cabo. ¿Y si Estados Unidos estaba detrás del 11S? Quizá usaron de excusa este suceso para posteriormente invadir Irak. Quizá lo usaron para aumentar los controles sobre la población, tal y como hemos comentado con la famosa Ley Patriota. Hay hechos más concretos y visuales que siembran esta duda. Tras los derrumbes de las torres y tras quedar expuestos los escombros, se pueden apreciar vigas con unos cortes antinaturales, que no pudieron ser causadas por una simple rotura de estas vigas. Estamos hablando de cortes diagonales, y esto, amigos, se puede conseguir con un tipo de explosivo llamado termita o nanotermita. Este es una mezcla de óxido de hierro y polvo de aluminio que genera temperaturas altísimas al reaccionar. Se utiliza para cortar acero en demoliciones o trabajos industriales. La teoría afirma que la termita fue colocada en las vigas del edificio con antelación y activada para provocar el colapso vertical y simétrico de las torres. Además de ello, hablemos del edificio 7 de World Trade Center. Este no fue impactado por ningún avión, pero también colapsó verticalmente ese día, como si se tratara de una demolición planeada. Algunos investigadores independientes como Steve E. Jones, ex profesor de física, aseguraron haber encontrado residuos compatibles con nanotermita en el polvo recogido tras el derrumbe. Además, los conspiranoicos afirmaban que el incendio no podía fundir el acero estructural, puesto que este se podía deformar, pero no fundir, y sobrevivientes del atentado afirman que literalmente caía lava de los pisos superiores. Esto, amigos, era el acero fundido. Todo esto se vuelve más y más misterioso cuando conoces que el edificio 7 y las Torres Gemelas estaban aseguradas por sumas millonarias y que los responsables clave no se encontraban presentes ese día, lo que alimenta más y más la teoría. En julio de 2001, Larry Silverstein, un magnate inmobiliario, firmó un contrato de arrendamiento por 99 años por todo el complejo del World Trade Center, incluidas las Torres Gemelas. Solo 6 semanas antes del 11S, contrató un seguro contra ataques terroristas por valor de $3.500 millones. Después del ataque, Silverstein demandó a las aseguradoras, alegando que cada avión constituía un ataque por separado, por lo que debía cobrar el doble. Finalmente, recibió $4.550 millones, una absoluta locura. Silverstein afirmó que no fue a su oficina de la torre ese día, porque casualmente tenía una cita médica. Sus hijos, que trabajaban allí, tampoco fueron. Algunas reuniones empresariales programadas en las torres fueron canceladas ese día, en el último momento. Buscando información para este vídeo, cada vez me queda menos claro las causas naturales de los derrumbes de las torres y del edificio 7. Lo que sí podemos afirmar fueron las miles de víctimas que ocurrieron ese día y cómo el mundo cambió a partir del 11 de septiembre de 2001.